Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Mi nombre es Elsa Iturriaga. En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, vamos a tratar precisamente este tema, toda vez que se trata de una enfermedad que, a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan a nivel mundial, aún no tiene cura. Para hablar sobre este importante tema que interesa a la gran parte de la población, tenemos como invitados a Julio César Cruz Requenes, aquí a mi derecha. Él es director ejecutivo de la Asociación PROSA, del programa de soporte y autoayuda a personas seropositivo. También nos acompaña el doctor Carlos Manuel Benítez Villafane, coordinador nacional de la Estrategia de Prevención y Control de Infección de Transmisión Sexual VIH del MINSA, el Ministerio de Salud. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos en primer lugar a hablar acerca de las estadísticas que tenemos en nuestro país, sobre todo el diagnóstico y la situación que se presenta aquí en el Perú con respecto al SIDA. El Ministerio de Salud tiene cifras al respecto. Así es. El VIH-SIDA es un problema de salud pública a nivel mundial y a nivel nacional también. Se ha estimado que actualmente viven en el país cerca de 76.000 personas con HIV en este momento. Actualmente. Eso es lo que está registrado y no se sabe, por supuesto hay gente que no se ha hecho la prueba y no se sabe. Correcto. Uno de los mensajes importantes que tenemos que dar a la población es que hay un grupo importante de personas que aún no saben si es que tienen enfermedad. Se estima que en países como el nuestro, la mitad de las personas que tienen el HIV aún no lo saben. Y no lo saben porque nunca se hicieron una prueba. Es muy costosa, hay campañas también, digamos, para promover la realización de este tipo de pruebas. De hecho, una de las actividades más importantes que realiza el Estado y específicamente el Ministerio de Salud es el promover la prueba y el acceso gratuito a la prueba. De hecho, el Ministerio de Salud, a través de la estrategia que conduzco, está promoviendo la prueba rápida de diagnóstico de VIH. ¿Qué tan efectiva es? Es muy sensible y muy específica. Si bien es cierto, digamos, tenemos un diagnóstico en 30 minutos y requiere posteriormente una confirmación, es una buena estrategia para acercar las pruebas de diagnóstico hacia la población, por ejemplo, en campañas como la que tenemos el 1 de diciembre. En el sentido del tema de ayuda, del programa, digamos, las cifras que ustedes manejan, ¿ha aumentado las estadísticas de personas, digamos, con esta enfermedad? Sí, en la actualidad la epidemia del VIH, la infección por VIH no es una infección que está controlada totalmente. Si bien es cierto, a nivel mundial se ha mejorado, digamos, el control de la infección, porque están, digamos, en algunos casos ya no se están disparando los nuevos casos como antes, pero sin embargo es progresivo todavía el crecimiento epidemiológico de la infección por VIH. En el Perú yo creo que es importante reflexionar el tema de la toma de la prueba de VIH, puesto que de ser oportuna, de darse de manera temprana, va a favorecer mucho a las personas para que reciban un tratamiento oportuno y tengan una mejor calidad de vida en el caso que sean personas viviendo con VIH, ¿no? Sí, en el caso de las personas que son, digamos, portadoras, que la enfermedad no se manifiesta, digamos, aparentemente en su totalidad, ¿qué expectativas de vida tienen? ¿Qué se puede hacer? ¿El tratamiento es muy costoso? El tratamiento ha cambiado la historia natural de la epidemia de VIH-Sida en el mundo y ha cambiado en las personas la historia natural de la enfermedad. De hecho, el HIV es considerada ahora una enfermedad crónica controlable. Eso quiere decir que con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, las personas pueden tener una sobrevida importante en años, pero sobre todo con calidad de vida. Y el Estado garantiza el acceso gratuito a los medicamentos llamados antirretrovirales desde hace muchos años. Y tenemos el dato de que hasta el momento han ingresado al tratamiento más de 26.000 personas a nivel nacional en los diferentes centros de tratamiento que tiene el Estado en todas las regiones del país. ¿Pero la cobertura es suficiente? Porque para las cifras que usted dio inicialmente, digamos, no se daría abasto. El dato que estoy dando en este momento es
los pacientes que desde el año 1983 han ingresado al programa de tratamiento. El dato de 76.000 personas viviendo con esta enfermedad es un dato de este momento, ¿no? Que es un dato estimado. ¿Por qué? Porque, como hemos conversado, hay personas que tienen la enfermedad, pero aún no se han hecho el diagnóstico. Además que en el tema del tratamiento antirretroviral en el país como política pública se da desde el año 2003-2004, 2004, perdón, que es donde se inicia, digamos, el acceso a medicamentos públicamente para todas las personas afectadas por el virus. Y no siempre todas las personas que viven con VIH requieren el tratamiento inmediato. Es decir, que hay personas que aún, digamos, la condición de salud que tienen no demanda inmediatamente el uso del tratamiento antirretroviral, ¿no? Bien, pero los medicamentos son muy costosos. Se decía que no se puede, digamos, financiar este tipo de enfermedad. ¿Es más caro financiar una enfermedad como el cáncer o de repente el VIH, el SIDA? Hay estadísticas que comparan el precio del tratamiento por paciente en los diferentes países de la región, por ejemplo. Y en una data del año 2010 tenemos que el Perú invierte aproximadamente $1.200 por paciente por año, ¿no? En el tratamiento antirretroviral. Hablamos de que en el presente año el Estado, el Ministerio de Salud ha invertido prácticamente 40 millones de soles en medicamentos contra el VIH. Y este presupuesto se viene repitiendo desde hace varios años para asegurar la sostenibilidad del programa de tratamientos. Obviamente, mientras las compras sean corporativas, las compre el Ministerio de Salud junto con Exsalud y otras instancias. ¿Hay problemas de abastecimiento, de repente el medicamento, digamos, de acceso? ¿Es más complicado los que no siguen el tratamiento, por ejemplo, con el MINSA? Ustedes que tienen más... Sí, nosotros hemos visto que, digamos, han habido algunos problemas con desabastecimientos que son, digamos, sistémicos, porque es decir, la misma cadena de suministro que tiene el Estado para proveer los medicamentos tiene algunas dificultades o nudos críticos. Tiene que ver con los procesos de licitación, por ejemplo, para las compras corporativas, pero además también... ¿Ahí se entrampan? Se entrampan. Lo que pasa es que la misma ley, digamos, el marco legal, la ley de compras y adquisiciones del Estado, por ejemplo, a veces tiene algunas dificultades que no permiten la asignación, digamos, de un proveedor con determinado producto. O muchas veces también hay acuerdos que hay entre la misma industria farmacéutica para, digamos, no presentarse a las licitaciones e incrementar el costo de los medicamentos. Debería haber una sanción en esos casos. Así es. Y por otro lado también, además de eso, yo creo que el tema de la cadena de suministro del medicamento tiene que mejorarse porque hay algunos nudos críticos, por ejemplo, en el desaduanaje, en el almacenamiento, en el traslado de los almacenes hacia las farmacias hasta que llegue al usuario. Entonces hay que mejorar todo este sistema bastante burocrático de la entrega del medicamento, porque a veces el medicamento está disponible, pero no está en la mano del usuario. Y esos son los problemas que han habido anteriormente. Se ha solucionado mucho, se ha mejorado mucho, digamos, este tipo de desabastecimientos. No tenemos reportes desde octubre del año pasado. En el caso del Ministerio de Salud, hay algunos problemas con Exsalud todavía, muy pocos, pero los hay, y que hay que mejorarlo. Estamos tratando de mejorar estos problemas con los funcionarios de salud, pero se ha mejorado mucho el tema del abastecimiento últimamente. Entonces el Estado está, digamos, cumpliendo en ese sentido. Falta un poquito de repente de control en el tema de las licitaciones, los proveedores, digamos. Es un compromiso asumido por el Estado y el derecho de las personas que tienen de recibir una atención integral, incluyendo el tratamiento. Como menciona Julio, en el último año no hemos tenido ningún episodio de desabastecimiento en el Ministerio de Salud. Entendemos que otros prestadores todavía tienen estas dificultades, pero la idea es trabajar junto con ellos para poder también ayudarlos a solucionar los problemas de los pacientes. En el tema también de los familiares de las personas portadoras, ¿no?, del cero positivo del VIH, ¿ustedes hacen algún tipo de acompañamiento, de repente tratamiento psicológico, sí, o para que no haya este tipo de discriminación o impacto de repente, ¿no? Con la sí, nosotros desde PRO sabemos que es clave trabajar el impacto emocional con la persona, pero también con sus familiares, con parejas, con el entorno más cercano, ¿no? Una persona que vive con VIH, que recibe un diagnóstico, necesita el apoyo definitivamente de profesionales o especialistas
que puedan darle luces de que la vida continúa y que hay formas de vivir con calidad de vida. Eso por un lado, pero por otro lado también hay que mejorar, digamos, el entorno de la persona, porque en la familia, por ejemplo, en algunos casos hay estigma y discriminación que están asociados al VIH. Claro, se produce un rechazo. Hay rechazo y lo que tratamos es de que las personas se capaciten, se informen y entiendan que se puede vivir con una persona con VIH en casa y que no hay exposición a riesgo ni problemas por esto, ¿no? Entonces, sí, las personas con VIH deben entender que teniendo, digamos, tomando algunas conductas puntuales, se puede vivir muchos años con VIH. ¿Actualmente existe esa discriminación a nivel laboral, de repente, o de escolar, o a nivel universitario? Se da el estigma y discriminación asociados al VIH todavía es muy fuerte. Ajá. A pesar que se han hecho muchos esfuerzos porque de parte... hay mucho temor, de repente. El tema es porque, digamos, es el temor, pero también el tema es que no hay una educación, digamos, que nos permita acceder a la información correcta sobre de cómo se transmite o cómo no se transmite el VIH. Y ahí sí creo que hay un reto que tenemos como país de mejorar las currículas educativas para que los colegios aborden temas que están relacionados con la infección con VIH, por ejemplo, el tema de la sexualidad, el tema de estilos de vida saludable con jóvenes y adolescentes, para que no se expongan también a la infección por VIH o a adquirir cualquier otra ITS. Tipo campañas de prevención. Así digamos, es, ¿no? Es clave. Según las estadísticas, la mayoría de infectados con VIH-Sida son precisamente a través de la transmisión sexual. Entonces, es falta de información o de conocimiento, como bien nos manifiesta el director ejecutivo de PROSA. ¿Se han hecho campañas en ese sentido a través del Ministerio de Salud? Así es. Como bien dices, en el país el 97% de los casos de HIV se han adquirido por relaciones sexuales no protegidas. El 2% es una transmisión de la madre hacia el niño, la llamada transmisión vertical del VIH, y el 1% de casos se han adquirido a través de transmisiones llamadas parenterales, transfusiones con sangre contaminada, entre otras formas de transmisión, jeringas, claro, por ejemplo. Otras formas de transmisión en realidad no están documentadas en el país. O sea, el 97% es por transmisión sexual no protegida. Así es. Y en relación a lo que estábamos conversando, pues el contacto cotidiano, dar la mano, abrazar, socializar con las personas no tiene ninguna posibilidad de transmisión. De repente necesita mayor difusión este tipo de campañas, digamos, ¿no? Así es, y lo trabajamos. El estigma y discriminación, trabajamos las medidas preventivas. Recordemos que la medida más potente es el uso correcto y consistente del preservativo. Justamente para hablar sobre este tema vamos a hacer una brevísima pausa, pero vamos a regresar con más aquí en Voz Ciudadana respecto del tema del SIDA. No se muevan. ¿Necesitas efectivo? ¿Qué esperas? Ahora el Banco de la Nación cuenta con más puntos de atención a nivel nacional. Sí, el agente multired del Banco de la Nación es un canal de atención que te permite realizar transacciones y trámites de forma rápida y segura en diferentes establecimientos comerciales. De esta manera, podrás realizar diferentes operaciones con mayor comodidad como retiro de efectivo, consulta de saldos, transferencias, pago de servicios de telefonía fija y móvil, pago de tasas de RENIEC, pago de tasas de la Dirección General de Migraciones y Naturalización, pago de tasas del Instituto Penitenciario, pago de tasa de la Policía Nacional, entre otras. Recuerda, el Banco de la Nación no cobra ningún tipo de comisión por operaciones a través de sus agentes multired a nivel nacional. Para mayor información, acércate a las agencias del Banco de la Nación o comunícate al 0800 10 700 o ingresa a www.bn.com.pe. Banco de la Nación, el banco de todos. Perú, progreso para todos. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos tratando el tema referido a la lucha frontal contra el SIDA en el marco de la conmemoración por justamente
la lucha mundial para combatir esta terrible enfermedad que esperamos, según se dice, que para el 2030 de repente ya habrá cura. Continúan los estudios en ese sentido, pero hay una gran preocupación con relación al índice que ha aumentado en los escolares que se inician a temprana edad, universitarios también, por supuesto, de manera precoz en las, digamos, actividades sexuales. En esta práctica, sobre todo con las fiestas que se realizan, muchas veces sin conocimiento también de los padres, ¿no? Y la convocatoria a través de Internet. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan? ¿Realmente ha aumentado el índice de escolares y universitarios entre los jóvenes de menor edad del SIDA? Sí, bueno, definitivamente el reporte epidemiológico en el país refleja de que la mayor cantidad de la población más afectada por el VIH son la población joven. Y precisamente los jóvenes y adolescentes son la población en la que se tiene que hacer prevención de manera, no solamente educándolos, sino también promoviendo espacios de diálogo, por ejemplo, con los mismos padres. Los padres deben de generar una cultura de diálogo con los hijos en relación al tema de sexualidad. Creo que es la mejor manera para que ellos incrementen su percepción de riesgo y puedan protegerse en el campo, digamos, de su actividad sexual, ¿no? Cuando tengan relaciones sexuales. Bueno, la mayoría de casos, sobre todo en las formas de prevención que manifiestan, es que se recomienda justamente que no inicien a temprana edad de repente su práctica, su actividad sexual y sobre todo, como decían ustedes, el tema del uso del preservativo, ¿no? Y las campañas también de prevención en ese sentido. ¿Ustedes qué es lo que qué tipo de campañas se tienen previstas hacer, por ejemplo, para el 2014? Sí, el dato exacto que tenemos es que la mitad de las personas infectadas con HIV pertenecen al grupo de edad entre 20 y 34 años. Y estas personas probablemente se infectaron algunos años antes, probablemente en la adolescencia. Entonces, lo que tú mencionabas es una medida que está demostrada en la evidencia. Está demostrado que retrasar el inicio de relaciones sexuales reduce la probabilidad de adquirir el VIH. Está demostrado que el uso correcto y consistente del preservativo reduce la posibilidad de manera importante de adquirir el VIH. De repente porque ya se inician con relaciones más maduras, más responsables, ¿no? Por supuesto, la información que adquieren los jóvenes en el tiempo es importante para que puedan cuidarse y protegerse en general de las infecciones de transmisión sexual. Y es justamente lo que el Ministerio trata de enfatizar. Conductas sexuales saludables, uso correcto y consistente del preservativo, como las medidas más importantes para trabajar en toda la población, pero especialmente en la población joven y especialmente los varones, porque por cada mujer infectada con HIV tenemos 3 varones infectados con HIV. Se dice que en las estadísticas la mayoría justamente que tienen esta enfermedad son porque mantienen relaciones entre hombres, nada más. Sin embargo, también la mayoría de portadores son las personas bisexuales, ¿no? Porque no solo tienen relaciones con hombres, sino que también de repente tienen un hogar formal, la esposa no lo sabe y así se va transmitiendo cada vez más la enfermedad, se va expandiendo, ¿no? La enfermedad, ¿no? En el país la dinámica, digamos, la dinámica de la transmisión del VIH es una dinámica que opera a través de la población bisexual. Sin embargo, y la población más afectada es la de hombres que tienen sexo con hombres, que le llamamos HCH. Pero sin embargo, yo creo de que la comunidad en general tiene que estar protegida frente a la posibilidad de adquirir una ITS o VIH. Y definitivamente desde el Estado está el compromiso de promover estos estilos de vida saludable, promoviendo el uso del condón y lo que nos decía anteriormente el doctor Benítez, ¿no? ¿Cuáles son las regiones donde se registra el mayor índice de personas con SIDA? Jóvenes especialmente, ¿no? Sí, claramente en la estadística Lima y Callao concentran el 71% de los casos, o sea, la gran mayoría de casos. Gran cantidad de población que tenemos. Así es. Y así como Lima y Callao, las grandes ciudades de la costa, Ica, Arequipa,
el norte, Trujillo, la zona de la selva, por ejemplo. Y luego de la costa como región, la Amazonía y las grandes ciudades de la Amazonía, Iquitos a la cabeza, pero también por ahí está Pucallpa, Madre de Dios, ¿no? Entonces, podemos concluir de que esta epidemia está concentrada en grandes ciudades de la costa y de la selva del país. Y en el caso de la sierra, es menor la prevalencia, no quiere decir que no haya, porque absolutamente todas las regiones han reportado casos, pero sí es evidente que está concentrada en zonas urbanas de la costa y de la selva del país. Con relación al año pasado, ¿ha aumentado el índice de personas infectadas? Lo que tenemos como dato es que el número de casos de personas con enfermedad avanzada, que le llamamos SIDA, se ha ido reduciendo de manera consistente en los últimos años. ¿Eso por qué? Por las diferentes acciones que estamos comentando. Acciones de prevención, enfatizando el uso del preservativo, el tratamiento, que también tiene un efecto de reducir la posibilidad de transmisión, porque una persona que está bajo tratamiento tiene menor posibilidad de transmitir el virus a otra persona. Entonces también ejerce un impacto importante el tratamiento en lo que es la transmisión de la enfermedad y las demás acciones que hemos estado trabajando durante muchísimos años. Yo creo que todo esto ha conseguido principalmente reducir los casos nuevos de enfermedad avanzada, en primer lugar, reducir los casos de muertes relacionadas a VIH, que también de manera consistente se ven reduciendo los números en el transcurso de los años, y esperamos de que cuando fortalezcamos estas intervenciones podamos en un futuro próximo controlar mejor la epidemia en el país. En relación a la legislación, ¿estamos bien, digamos, nuestro país con las leyes que tenemos es suficiente o se puede hacer algo más? Sí, yo creo que la legislación actual que tenemos en VIH es bastante avanzada a nivel de toda la región de América Latina. El Perú tiene uno de los marcos legales, digamos, más avanzados en el tema. Lo que sí creo que es preciso, digamos, hay algunos temas de políticas públicas que hay que mejorar, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de propiedad intelectual, para, digamos, garantizar la disponibilidad de medicamentos a precios, digamos, accesibles para que el Estado pueda comprarlos, ¿no? Porque medicamentos que tienen patentes registradas muy caras, por ejemplo, va a ser imposible el Estado. Hay tratamientos que cuestan entre $1.500 y $3.000, los de marcas de última generación, y que, digamos, si hay versiones genéricas podrían reducirse notablemente el acceso a ellos, ¿no? Entonces, yo sí creo que todavía necesitamos un mayor control para que esto pueda... Así es, políticas, digamos, públicas nacionales. Se necesita allí, digamos, por ejemplo, tener mucho cuidado con el tema de los tratados internacionales de comercio que celebramos como país, pero además también el tema de ver una política nacional que garantice el acceso a medicamentos a las personas afectadas, ¿no? Bueno, eso es fundamental, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el futuro de esta enfermedad? Bueno, yo creo, en el caso de las personas viviendo con VIH, que es la línea en la que trabajamos, creemos que vivir con VIH ha sido un reto muy grande que ha puesto, digamos, los esfuerzos del Estado a prueba. Y no solamente del Estado, sino también de la misma población y de la misma comunidad. Creo que el promover estilos de vida saludable es una tarea de todos, y tiene que tener además una participación multisectorial. Necesitamos que no solamente el VIH sea un problema de salud pública que se aborde en el Ministerio de Salud, sino que además también se incorporen los otros ministerios. Educación, justicia, el Poder Judicial también debe estar inmerso en esto, el Ministerio de Economía, para la asignación de los recursos necesarios, ¿no? Entonces, es un problema de salud pública que le compete a todos los sectores del Estado, y ahí creo que hace falta todavía poner un poco más de fuerza, ¿no? Sí, doctor, con relación al sector al que usted representa. Bueno, el Ministerio de Salud, como dice Julio, ha avanzado muchísimo, en realidad, con los esfuerzos y compromisos que tiene para con las poblaciones en mayor riesgo y las personas afectadas. Se está invirtiendo una gran cantidad de dinero en el presupuesto por resultados del Ministerio de Salud, dedicado al programa de VIH-Sida. Estamos haciendo los esfuerzos, en primer lugar, para garantizar y sostener el tratamiento de las personas que ya lo están recibiendo de manera gratuita. Es un esfuerzo importante, podemos mejorarlo definitivamente en cuestiones de eficiencia y eficacia,
pero hay el compromiso de sostenerlo, por supuesto que sí. Y en segundo lugar, lo que estamos tratando de fortalecer, como hemos venido conversando, es el diagnóstico temprano y oportuno a través de la mejora al acceso gratuito de la prueba rápida del VIH. Pero al respecto, doctor, ¿qué se puede hacer para que la gente se anime a hacerla? Hay mucho temor y prefieren no saber o no enterarse. Así es. Si es que son portadores o no del virus. Porque creo yo, en el inconsciente colectivo todavía hay una asociación fuerte entre... ¿Hay cierta reserva como para que la gente se anime a hacerse la prueba? ¿O? Por supuesto, la prueba es una prueba... De repente ese es el temor también. Sí, por cierto, ¿no? Y es razonable, ¿no? Pero afortunadamente la ley peruana asegura la confidencialidad en la entrega de los resultados. Absolutamente confidencial. Bueno, absolutamente voluntario también. Eso debe ser parte de la campaña también, ¿no? Así es. Por eso el lema de la campaña... animar a mayor cantidad de pobladores, ciudadanos, ¿no?, a que se hagan la prueba. Así es. Por eso el lema dice, hacer la prueba es rápida, segura y confidencial. Así es. Creemos que mejorando la detección temprana podemos mejorar el pronóstico de la persona en relación a su salud, pero también podemos controlar mejor la transmisión de la enfermedad en la población. Por eso el énfasis en hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad y dar a la persona la calidad de vida que se merece. Bien, con relación a las pruebas y a las campañas que realiza el MINSA, ¿dónde acudir en ese caso, no? Digamos, así es. Solamente cuando uno de repente no quiere ir al MINSA y va a ir a un laboratorio privado, también hay confidencialidad absoluta. Por supuesto, la ley aplica para todo el ámbito nacional. El Ministerio de Salud está comprometiendo una cantidad importante de dinero en una cantidad importante de pruebas rápidas para el 2014, alrededor de 3 millones de pruebas. Queremos focalizar la oferta de pruebas gratuitas precisamente para las personas que están en mayor riesgo, ¿no? Es decir, la población joven, población de varones especialmente. Bien, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos aquí en Voz Ciudadana y darnos estos importantes aportes respecto de esta lucha contra el SIDA. Les agradecemos su participación y los esperamos a todos los televidentes en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.